I think when it comes to Creo que cuando hablamos de los BRICS y también de otra organización llamada la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, que por cierto es una especie de coalición de seguridad, la principal preocupación de esos países es precisamente la seguridad. Los BRICS se centraban sobre todo en cuestiones económicas y en la economía. Pero ves el futuro de esa manera, porque la ONU, con el paso del tiempo, y creo que con la guerra en Asia Occidental y todo lo que ha ocurrido hasta ahora, la ONU, en cierto modo, debido a la estructura del Consejo de Seguridad, ya no está funcionando. Vemos países poderosos, como India, o diría también Brasil, que no forman parte del Consejo de Seguridad, mientras que unos pocos países deciden prácticamente sobre todo. Y tenemos a dos, Rusia y China, en la parte de Eurasia que cubre el grupo BRICS. Y tenemos a tres países de Occidente. Toda la estructura de Naciones Unidas se ha visto cuestionada hasta ahora, porque no han sido capaces de poner fin al genocidio en Líbano, en Gaza, en Palestina, por ejemplo. Uno de los temas principales de ayer fueron los informes de la ONU que muestran lo que está ocurriendo en Palestina, y parece que nadie tiene ningún tipo de poder para poner fin a esta guerra. Todo gira en torno al campo de batalla. Pero cuando hablamos de los BRICS y de la OSCE, en mi opinión, pueden aportar un soplo de aire fresco a toda la comunidad internacional. Y ves el momento en que ambas partes decidan qué hacer con respecto a las preocupaciones de seguridad en otras partes del mundo. Porque sabemos que, por ejemplo, China habla del caso de Palestina, Irán habla de ello, Rusia también habla del caso de Palestina. Palestina, de alguna manera, es el tema principal, ¿sabes? Porque la gente en Palestina no tiene poder militar, no tiene ningún tipo de defensa. Básicamente son civiles siendo atacados por Israel. Eso es una gran prueba para las Naciones Unidas, pero han fracasado a la hora de ofrecer cualquier tipo de solución. Por eso necesitamos a los BRICS, necesitamos a la OCS, necesitamos una nueva solución para lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Crees que con el tiempo estas dos instituciones van a unirse? Van a definir una nueva forma de seguridad para la región. Bueno, a ver, has planteado básicamente tres cuestiones. Déjame responderte. Una de ellas es la OCS. Ahora bien, la OCS empezó como una organización de seguridad, básicamente centrada en la seguridad. El foco estaba en los tres males, ya sabes, el terrorismo, el separatismo y el extremismo. Ahí fue donde empezó. Y estaban los países de Asia Central, en su mayoría los que antes formaban parte de la Unión Soviética. También estaban Rusia y China. Pero lo que ha pasado con la OCS es que en 2025 tuvimos la cumbre de la OCS en China. Fue en septiembre de 2025, en Tianjin. Y allí ocurrió algo nuevo para la OCS. La novedad fue que China anunció que la OCS tendría su propio banco. Así que será un banco de la OCE. Es decir, que además de centrarse en la seguridad, ahora también están pasando al desarrollo. Lo que quiero decir es que, en mi opinión, la OCS hoy está mirando hacia el continente euroasiático, dejando fuera a Europa Occidental. En cambio, los BRICS son globales. Pero los BRICS, una vez más, porque surgieron del RIC, desde el punto de vista de los rusos, que fueron quienes concibieron la idea del RIC, se centraban únicamente en la geopolítica. Porque Primakov, a finales de los años 90, intentaba crear un contrapeso en el este frente a Estados Unidos en el oeste. Así que pensó en tres países con mucha población, y pensó en Rusia misma, y en dos países muy poblados, China e India. Y pensó, voy a reunirlos. Y después de eso, alrededor de 2008, los chinos se dieron cuenta de que, oye, podíamos incorporar la geoeconomía, porque esa era su fortaleza. Surgió la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que la cuestión aquí es que los BRICS son globales. Pero los BRICS, y esto están haciendo el mismo trabajo, uno a nivel regional y el otro a nivel global. Ahora bien, dicho esto,
pasemos al tema de Palestina. En cuanto a los iraníes, que han ganado la guerra en Asia Occidental, han dejado muy claro que como parte del memorando de entendimiento firmado con los estadounidenses, Gaza no se menciona. Palestina tampoco se menciona ahí. Pero creo que incluso el profesor Marandi, le escuché en una entrevista o quizá en otro sitio, decía que la cuestión palestina es extremadamente importante. Lo importante, en mi opinión, es que una vez que el memorando de entendimiento se convierta en el acuerdo definitivo, y creo que así será, puede que no ocurra en 60 o 90 días, pero acabará ocurriendo, y más pronto que tarde. Y por una razón muy sencilla. El presidente Trump quiere salir de esta guerra. Tiene otras prioridades. Esta no es su guerra. Y por supuesto, los estadounidenses pagarán un precio muy alto, eso es otro asunto, por haber entrado en ella. En cuanto a los chinos, ellos ya han hecho muchos deberes. Recordemos que en 2024, los chinos en Pekín reunieron a 14 facciones palestinas, entre ellas Fatah y Hamas. ¿Por qué? Porque estaban estudiando una estructura de autogobierno palestino. Y luego han estado repitiendo una y otra vez que es necesario avanzar hacia una solución de dos estados, que hay que volver a las fronteras de 1967 y que Jerusalén Este sea la capital del Estado palestino. Y en lo que respecta a los iraníes, ellos lo tienen clarísimo. Mientras no se aborde la cuestión de Hamas y de Palestina en una segunda fase, después de firmar el acuerdo final, Israel no verá limitadas sus alas. El sueño israelí del Gran Israel no terminará con la firma del acuerdo final. Solo acabará cuando se resuelva el problema palestino. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué tengo tanta esperanza en que este asunto se resolverá? Y la razón de esa esperanza es que hasta ahora, este tema no se había resuelto porque el mundo era bipolar. Entonces el mundo se volvió unipolar. Ahora es multipolar, con tres grandes potencias. Ya no hay una sola gran potencia, Estados Unidos. Hay dos más, y ahora estamos viendo en Asia Occidental un marco regional para abordar los problemas de la región, donde todos los países de la zona se han unido. Y todos los países de la región lo entienden, incluido el país de fuera que ahora tiene un papel regional, que es Pakistán. Todos comprenden que, sin resolver la cuestión palestina, la paz no llegará a Asia Occidental, no llegará en absoluto. Por eso, la esperanza ahora es que los rusos apoyen esto, y los chinos también lo apoyen. La guerra en Asia Occidental ha creado un marco regional en el que algunos actores, como varios países del Consejo de Cooperación del Golfo, por ejemplo, Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, todavía no se han adaptado a la idea de ese marco regional. Siguen queriendo que los estadounidenses estén allí. Y por eso, ayer, Marco Rubio estuvo en los tres países. Fue a los Emiratos, luego a Bahrein y después a Kuwait, y reunió a todos, porque básicamente les está dando la garantía de que mirad, vais a estar seguros, y se aplicará el derecho internacional. Y quizá también esté hablando de Israel. Así que el punto que quiero destacar es que veo una gran esperanza y la posibilidad de que los iraníes logren algo realmente importante. Y aquí es donde entra en juego el nuevo orden mundial. Y la cuestión palestina tiene una gran posibilidad de resolverse dentro de ese nuevo orden mundial. Así es como yo lo veo. Y por supuesto los BRICS y la OCS, que han evolucionado mucho, tendrán un papel muy importante porque son instituciones relevantes. En cuanto a las Naciones Unidas, Wang Yi ya ha hecho una declaración diciendo que el secretario general de la ONU debe ser una persona neutral. Pero eso no reformará la ONU, porque todas las instituciones que se crearon, las de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas ellas necesitarán ser reformadas. Así que creo que ya se ha dado un primer paso. Hemos visto con las pruebas que hay sobre el terreno en Asia Occidental que está surgiendo un nuevo orden regional. Es una posibilidad muy real.
Por eso hay una gran probabilidad de que incluso después de que el BRICS se consolide y la OCS también se consolide, veamos un cambio mayor. Yo estoy pensando en un horizonte de unos 5 años. Y quizá lo siguiente sea la ONU. La ONU tiene que reformarse. Y tal vez la primera reforma debería ser que su sede se traslade a uno de los países del sur global. En mi opinión, tiene que salir de Nueva York. No puede seguir allí. En el fondo, estamos viendo lo que Xi Jinping llama un cambio que ocurre una vez en un siglo. Y en mi opinión, un buen comienzo ya se ha dado en Asia Occidental. I think when it comes to Creo que cuando se trata de Europa, la situación es un poco complicada. Europa estaba apoyando la guerra contra Irán, la guerra israelo-estadounidense contra Irán. La canciller alemana, antes de que empezara la guerra, después de la primera ronda, que fue el ataque israelí en junio de 2025, dijo, están haciendo el trabajo sucio por nosotros contra Irán. Luego vino la segunda ronda de la guerra, Israel y Estados Unidos juntos atacando a Irán. Al principio apoyaron la guerra, pero después, cuando vieron lo que estaba ocurriendo, dijeron que no iban a formar parte de eso. Ya sabes, porque Donald Trump, de alguna manera, les estaba pidiendo que permitieran el uso de ese radar por parte de Estados Unidos. Y ellos dijeron que no iban a participar en eso. Ayer, el secretario general de la OTAN dijo que se realizaron entre 4.000 y 5.000 vuelos. Estados Unidos utilizó bases americanas en Europa para atacar a Irán. Más de 4.000 o 5.000 vuelos. Es enorme. Porque por parte de los iraníes, al menos según los medios, por lo que he leído en la prensa iraní y en la internacional, se asumía que Europa estaba ayudando a Estados Unidos en materia de inteligencia y quizá en defensa. Es decir, enviando sus capacidades defensivas y sus radares de comunicación para ayudar a Israel a defenderse en la guerra. Y luego ves al secretario general de la OTAN salir y decir, no, formábamos parte de las ofensivas. Estábamos haciendo todo lo posible para facilitar los ataques contra Irán. Creo que esto aporta una especie de cordura a la gente en Irán, porque tenemos lo mismo. Tenemos un tipo de personas así, no solo en Irán, también en Rusia. Piensan que la única solución para estos dos países es acercarse a Occidente, tener una mejor relación con Occidente. Pero el problema es que Occidente no lo entiende, no lo quiere. Si se mueven en esa dirección, lo ven como una muestra de debilidad. Y creo que eso es algo muy importante para los iraníes, para esas personas, los que toman decisiones en Irán. Pero dicho todo esto, ¿cómo ves tú que Europa se esté reconfigurando y encontrando su lugar en los nuevos cambios que están ocurriendo? Mire, el mayor problema hoy en Europa, en mi opinión, es la supervivencia de la OTAN. Para ellos, esto es esencial. Y este será uno de los temas clave que se tratarán en Ankara, donde está previsto que se celebre la cumbre de la OTAN los días 6 y 7 de julio. En ese contexto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habló con el presidente Trump. Y fue entonces cuando le dijo al presidente Trump que en esta guerra en Asia Occidental despegaron entre 400 y 500 vuelos estadounidenses desde bases italianas. Y también le dijo al presidente Trump que, bueno, los europeos ahora están haciendo gran parte del trabajo duro por sí mismos. De hecho, dio una cifra. Las naciones europeas han gastado algo así como $1.300.000.000.000, porque los estadounidenses quieren que ese esfuerzo lo asuman los aliados en Europa si la OTAN quiere sobrevivir. En resumen, ese $1.300.000.000.000 es el dinero que los europeos han entregado a los estadounidenses para comprarles armas con las que enfrentarse a Rusia. El problema de la Unión Europea y de los europeos, sobre todo de los países de Europa Occidental, es que no parecen entender que Rusia tiene un territorio enorme, que cuenta con muchísimos recursos propios y que en realidad Rusia no tiene ningún motivo para ir e invadir Europa del Este o cualquier otro país.
Si miras el mapa, te darás cuenta de que en realidad Rusia está luchando contra todo el poder de la OTAN. ¿Por qué? Porque hay dos bases aéreas, una en Polonia y otra en Rumanía, donde todo está convergiendo. Llega material de Europa, de Francia, de Alemania, todo va allí. Así que el problema es que hoy hay unos 80.000 soldados estadounidenses en Europa. No quieren que esas tropas salgan. En lugar de pensar en el concepto de seguridad colectiva, mira, la seguridad colectiva es la idea del nuevo orden mundial. Algo que ahora los iraníes, junto con sus aliados regionales y Pakistán, están considerando en Asia Occidental. Un concepto parecido de seguridad colectiva se lo han ofrecido muchas veces los rusos. Lavrov sigue hablando de ello, diciendo que necesitamos una seguridad colectiva, porque no tiene sentido que penséis que Rusia es vuestro adversario. ¿Por qué no os unís todos bajo el paraguas de la seguridad colectiva? Pero los europeos occidentales no quieren hacerlo, porque básicamente es rusofobia. No pueden liberarse de su liderazgo, no pueden salir de ahí, en mi opinión. Así que el punto que quiero destacar es que en lo que respecta a los europeos, están en un gran aprieto. ¿Por qué en un gran aprieto? Porque en un momento en que el mundo está cambiando, su seguridad tampoco está garantizada. Entonces, no tienen una política exterior propia. Quiero decir, esta Unión Europea que han creado, su parlamento no es un parlamento elegido, simplemente lo han reunido. Y además, hay como 14 o 15 idiomas entre todos esos países. Por ejemplo, han firmado el Acuerdo de Libre Comercio con la India. Pero ese acuerdo tardará unos 2 años en firmarse realmente. Y para entonces, la situación de Europa habrá cambiado. Así que el punto que quiero destacar es que Europa, a pesar de tener una economía de unos 20 billones, está cayendo con fuerza. Tiene muchos activos, sí. Activos en materia de defensa, activos en tecnología. De eso no hay ninguna duda. El problema es que cuando esas cosas básicas no se resuelven, si no eres capaz de hacerlo, entonces obviamente estás en un gran aprieto. Así que Europa no tiene mucho futuro si sigue por este camino. Quiero decir, el mundo de hoy tiene que aprender la lección de Asia Occidental. ¿Qué están intentando hacer y cómo lo han hecho? Mira, la guerra en lo que respecta a los iraníes tú lo sabes mejor que yo. En mi opinión, los iraníes llevan preparándose para esta guerra desde hace décadas. Quizá desde la guerra que tuvieron con Saddam Hussein, desde entonces, desde aquella guerra que duró 8 años. Así que se han estado preparando, y si ves sus instalaciones, todo está bajo tierra. Su capacidad de producción, sus drones, todo está bajo tierra. Y de forma muy sensata han ido construyendo relaciones con Rusia. Han construido relaciones con China. Por eso en el año 2026, lo que ocurrió, y que supongo es una de las lecciones que los iraníes aprendieron de la guerra de 12 días, fue que pasaron del sistema GPS al sistema Beidou de los chinos. Y Beidou es un sistema muy potente. Funciona en 2 niveles. Por un lado, la constelación de satélites Beidou, y por otro, los satélites de aumento Yagon, que operan básicamente en órbita baja terrestre. Lo que quiero decir es que Irán ha sido muy inteligente al diseñar su estrategia militar, y también muy inteligente al entender que lo que se necesita no es una unidad de mando, sino una unidad de esfuerzo. Y todos esos aliados, lo que ellos llaman el frente de resistencia, básicamente representan esa unidad de esfuerzo. Todos esos países, ya sabes, Hezbollah y otros, son fundamentales para su defensa, así que no hay manera de que puedan abandonar a esos países. En resumen, lo que digo es que Irán ha hecho algo que mucha gente no esperaba en absoluto. Y ahora los europeos, ya que estamos hablando de ellos, en mi opinión, su gran preocupación es la conferencia de la OTAN, la cumbre que se celebrará en Ankara, y que será muy, muy importante. ¿Qué decisiones se están tomando aquí? Porque, en lo que respecta a Trump, en mi opinión, está completamente harto.
Básicamente, quiere girar su atención hacia el Océano Ártico, porque, tal y como estamos ahora, Brasil está ahí, en el hemisferio occidental, y la amenaza militar para él está en el Ártico. Por eso ha creado este Departamento de Guerra, y por eso ahora han pedido un presupuesto de $1,5 billones para el Pentágono en el año 2027. Una de las cosas clave que buscan es el domo dorado, dentro de toda esta reestructuración del viejo marco de la Guerra Fría, debido a los nuevos misiles que tienen hoy Rusia y China. Y aquí quiero dejar claro algo. Los iraníes son un pueblo extremadamente inteligente, que entendió que cuando tienes un adversario que está a más de 1,000 kilómetros de distancia, Israel, lo que necesitas son misiles. Necesitas superioridad en misiles, no superioridad aérea. Porque para tener superioridad aérea también necesitas aviones cisterna y muchas otras cosas. Y para un país que ha estado bajo enormes sanciones desde 1979, han gastado su dinero con muchísima prudencia. De hecho, mis respetos a todos los iraníes, al menos en lo que a mí respecta. Les tengo mucha admiración y reconocimiento. I have a lot of praise and admiration for them.